visibilización, la promoción y la reactivación del sector cultural es una prioridad. Por eso el Instituto Departamental de Cultura del Meta ha trabajado en la producción de 3 espacios virtuales en apoyo a nuestros artistas. El primero de ellos lo pueden encontrar en Instagram como @Galería Macundales. Allí podrán disfrutar del trabajo de nuestros artistas plásticos y además podrán comprar directamente con ellos sus obras. El segundo espacio se llama La Grisapa. Desde la comodidad de su casa y a través de Facebook del Instituto Departamental de Cultura del Meta podrán conocer a nuestros artistas e intérpretes de diferentes géneros y también podrán contratarlos. El tercer espacio, Llanerituras, un espacio creado con los 7 departamentos de la región Llanos, donde podrán descubrir las obras de estos escritores que vienen contando la historia de nuestra región. Es así que los invitamos a disfrutar de estos espacios virtuales y acompañar a nuestros artistas. Bienvenidos a Llanerituras, un espacio para la literatura llanera. Hoy vamos a hacer un sentido homenaje al escritor, poeta Eduardo Mantilla Trejos. Estoy acompañada de 3 grandes escritores llaneros. Desde aquí, desde el Café Despertamos el Mundo en Villavicencio, en el Parque Infantil. Gracias a Despertamos el Mundo, vamos a tener un espacio para hablar de la vida y obra del maestro Eduardo Mantilla Trejos. A este lado tengo al maestro Ernesto Orjuela, más conocido como Guarataro. El maestro hoy dice: me considero un fiel admirador del maestro Eduardo Mantilla. Me gusta coger el día por la punta del trabajo, y donde se fajan me fajo, porque seré pobre de plata, pero no pobre de cría. Esto lo tomé como epígrafe de un librito un catálogo, digo mejor, de poema, como que fue cuando la obra que me permitió asomarme a ese autor famoso que con el paso de los días seguí, pero concédanme comentar acerca, se llamaba el Mastranto, que, como todos saben, Mastranto remite a una planta fragante. El araucano de pronto piensa que solo se da en la sabana, pero en estos y otros pisos está el Mastranto. Ese es el nombre del catálogo, un catálogo breve de poemas. Incluso, concédame decir, Juliana, que una mujer me destruyó ese amado libro. ¿Y por qué me lo destruyó? Porque yo no la amaba. Pero resulta que la lectura de los poemas me permitió un trabajo, una especie de exégesis. Y entonces, más tarde, otra me destruyó ese ensayo sobre los poemas del Mastranto, por lo contrario que la anterior, porque la amaba mucho. Definitivamente a ustedes no se las puede comprender. Ay, no, y ahí pero que yo sepa, el maestro Eduardo Mantilla era un poeta. Sí, mira, es que, mira, cosas llaneras. Sí, mira, es que de pronto a nosotros los llaneros, algunos académicos quizás que no son llaneros, nos tienen por brochas y nos tienen por chambones. Eduardo, lo que yo empecé a celebrar al conocer su obra, en que asomarme a eso, es que maneja, para ponerlo en tiempo presente, maneja, diría que magistralmente, el concepto ancestral, pero también con unas florituras que a algún filólogo de alto nivel envidiaría. Es como la manera de expresarlo, porque yo suelo proponer que no es el qué, sino el cómo. Entonces, en Eduardo Mantilla, tanto la parte del poema, ese poema romance heredado de la llamada madre patria que nos legó la lengua castellana. Entonces, en Eduardo tiene una sonoridad y una dimensión que yo como autor de poemas llanero envidio y admiro superlativamente, y eso es lo que en medio del dolor que nos genera su ausencia
Eso es lo que me tiene aquí esta mañana. Por ejemplo, que recuerde, ahora Hugo se lo comentará Elías, que es académico, mis respetos para Elías, que entre paréntesis Elías me hace el prólogo a mi trabajo lingüístico que se llama precisamente Atlas Lingüístico de la Orinoquia Colombo-Venezolana. Maestro, entonces usted se ha inspirado en las obras del maestro Eduardo Mantilla. Pues mira esto a ver si te sirve. Por la mañana el Jawey le regalaba un espejo, le daba su luz el sol y el arrendajo un concierto. Luego aquel bardo a su novia la despedía con un beso y se iba diligente a cumplir su ministerio de moldear la palabra, darle aristas y destellos. Gracias, maestro. Muchas gracias por eso que nos está enseñando y nos está mostrando a todos. Maestro Elías también nos acompaña y quisiera preguntarle, maestro, sobre el maestro Mantilla. Yo estuve leyendo que nació en Arauca, en Casanare, estuvo en Arauca, en Venezuela, y en esa época que estuvo en Arauca, el presidente Belisario lo escuchó. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, con Eduardo Mantilla Trejos estamos ante el escritor más prolífico, el más interesante, más acreditado de la literatura llanera colombiana, comparado pues con escritores de mucha relevancia como Rómulo Gallegos en otra época o como don José Eustacio Rivera en Colombia. De Colombia, sí señor. Claro. Eduardo Mantilla pues empezó con pie derecho porque pues su pluma es una pluma universal y él, entre sus primeras obras está un ensayo sobre los hermanos Karamazov, con el cual ganó un premio nacional de literatura por allá en el año 1965-67. Sí. Una beca que le otorgaba también la Universidad Patricio Lumumba y que él desechó por irse como secretario, por no dejar esta tierra. De todas maneras continuó en su labor literaria y ahí está el resultado, más de una treintena de obras, todas muy buenas, muy extraordinarias. Eduardo es un referente para todos los que estamos acá. Es el primer libro de poemas que salió, llanero, que salió publicado en Colombia, ¿cierto? Uno de él. Especialmente, claro, Mastranto. Mastranto. Después viene una serie de obras como Lencho Alfaro, viene La Rubiera, Historia Verídica de los Tumbatiranos, Por la Libertadura, Hombres de Cedro. Bueno, es una treintena de obras que de ellas ha tenido que hablar inclusive Juan Gosaín y otros críticos de la literatura nacional. Lo iba a interrumpir diciendo porque vi como una entrevista de Juan Gosaín diciendo que lo que más le gustaba del maestro Eduardo es que él era también investigador y que él decía que eso es lo que le falta ahorita como a los escritores jóvenes, investigar para poder escribir de esta forma, pero que nunca se fue de sus raíces llaneras. Fue una combinación, ¿no?, entre lo que fue el historiador, el investigador y el fantasiador también, porque en la obra Tumbatiranos, por ejemplo, que es una obra catalogada como una de las grandes obras de la literatura colombiana, con falta de promoción de hecho, pues ahí está eso, ahí está una novela historiada o una historia novelada hecha por él, que nos lo pone entre los primeros lugares. Sí. Entonces, ¿por qué Eduardo, además de ser poeta, pero no el poeta costumbrista en sí mismo, sino fue un poeta de verso retórico, de poema retórico, o sea, de un arte mayor, que no solamente trabajó el octosílabo, sino que también trabajó otra serie de poesías que realmente lo universalizan. El endecasílabo, por ejemplo, el soneto, fue extraordinario en el soneto. Yo tengo por ahí en mis anaqueles un soneto a Eduardo Carranza, recién fallecido Eduardo Carranza, que yo no sé, pues no lo tengan acá en la Casa de la Cultura, pero bien vale la pena recuperarlo. Y así,
ese era Eduardo Mantilla. Pues yo tuve la oportunidad de conocerlo mucho porque lo vi primero en Bogotá. Allí entablamos una buena relación de amistad, Amigos. muy amigos, éramos bohemios, tomábamos nuestra cervecita, nuestros aguardienticos. ¿Usted lo acompañó cuando era secretario? Y después, cuando a él lo nombran secretario de gobierno del Bichada, él hizo que yo fuera su asistente administrativo. Y claro, yo fui su cómplice para muchas cosas, buenas casi todas, pero fue un hombre alegre, un hombre divertido, una persona enamorada de la región, y entre otras cosas creo que es el que mejor ha definido la identidad del llanero, que inclusive ha hecho que dejen de mirar al llanero como ese personaje de cómics. O sea, no es, sino que también lo eleva a una categoría de las ideas. El llanero no es solamente ese personaje para mostrar con sombrero, con un cuatro en la mano, cantador de joropos y de a caballo, sino que también el llanero ha sido un hombre que ha ayudado a la transformación del llano colombo venezolano, y de ahí que la campaña libertadora estuvo nutrida por hombres llaneros que llegaron hasta Bogotá. Eso, Eduardo, lo expresa en Por la Libertadura, que es una obra magistral que no sé por qué nos hemos demorado tanto en llevarla al cine, porque es una obra que tiene mucho de dramaturgia. Claro, por todos los momentos vividos en esa época. Por todos los todo momentos lo que se ha vividos, hecho ahí, exactamente. Claro. Ese ha sido don Eduardo Mantilla, un hombre universal de la literatura. Sí. Maestro Hugo Mantilla, el hermano, obviamente, del maestro Eduardo. ¿Usted es mayor que él? Sí, señora. ¿Cuántos años? Como unos 4 añitos más. Sí. Sí. ¿Y usted le enseñó a escribir o él solito? No. Pues yo no sé, una historia como muy simpática y muy válida, entre otras cosas. Eduardo nace en una vereda que hoy se llama Normandía, sobre el río Ariporo, Casanare. del municipio de Paz de Ariporo. Él nace ahí y nosotros resultamos saliendo de ahí. Vamos mi papá era un viejo andariego, aparecimos en Tame aparecimos en Acacias, en el 48 viene la muerte de Gaitán y corre otra vez para el llano y nos metimos más abajo de donde tenía esa fundación de Normandía, hizo otro fundo, ya nosotros más grandecitos. Mi hermana Eneida, que sabía leer, nos leía un libro grandote, gordote, con un hacho de cebo, como una especie de, como un mechón. Ajá. Y nos leía los cuentos de las 1000 y una noche, Alibaba y los 40 ladrones, no sé quiénes, los viajes de Sinbad el marino, pero nosotros muy muchachos, pues no asimilábamos realmente esto, pero sí sembró, después que yo he venido viendo la cosa, sí sembró en nosotros como esa inquietud, dice, ¿por qué? Por las letras. Por las letras. Ya cuando nosotros llegamos a Arauca. Maestro, yo escuché que su papá también cantaba poemas, se los cantaban a ustedes. Mi papá tocaba tiple y lo oí cantando, y fíjate, yo me aprendí, él le puso música a 2 canciones que eran 2 sonetos de Enrique Álvarez Henao, una que se llama La Abeja y la otra se llama La Abeja decía, y el Gólgota se llamaba el otro, y con el tiple miniatura del bosque soberano y consentido del vergel y el viento, los campos cruzan en busca del sustento sin perder nunca el colmenar lejano. Él le puso una música a eso y lo cantaba por allá, pero eso quedó ahí entre bambalinas y nosotros. ¿Y eran muy pequeños ustedes en ese entonces? Claro, Eduardo tenía por ahí unos 5 o 6 años, unos 5 o 6 años, yo tenía por ahí unos 7 o 8 años. Viene la famosa guerra y nos corre a Venezuela, fuimos a tener. Ya cuando regresamos al colegio, a la escuela, nosotros no sabíamos qué era escuela ni nada de eso.
Pero ya Eduardo hace su primaria muy rápidamente, igual yo lo hago muy rápidamente, y Eduardo le dan una beca para salir a estudiar a Pamplona. A Pamplona. En el colegio, un colegio de, ¿cómo se llama? Una normal. Ahí se hace el normalista. Comienza a trabajar en el Daza Dangond en Bogotá en un colegio. Pero entonces él siempre como con esa tendencia. A trabajar como profesor. Como profesor en el colegio Daza Dangond. Entonces entra a la Universidad Nacional. Ahí es cuando comienza él, hay un concurso sobre los hermanos Karamazov. Él gana ese premio y Eduardo definitivamente da un giro muy importante. ¿Por qué? Porque él estudia literatura, él estudia más que literatura, estudia lingüística. ¿Y mientras estudiaba iba sacando libros o No, terminó sus estudios? no. El primer libro que escribe, pues primero hace ese trabajo del ensayo ese, y luego aparece con Mastranto. Ya yo había escrito unas canciones y no sé hasta dónde eso también incidió, pero el hecho de oír a mi papá cantando y recitando estas canciones y estos poemas, más ese libro que nos leía mi hermana de Las Mil y una Noches, pues le dio pie a él para empezar a escribir todo este bagaje. Y luego estudió filología y aparece en ese mundo de la literatura, y un día, pues que ha pasado un tiempo, ya había escrito libros. Entonces me dijo: hermano, nosotros tenemos que cambiar la manera de ver el mundo, de ver la literatura. Entonces yo le dije: mira, hagamos una cosa, cambie su manera de ver el mundo, déjeme a mí a la vera del camino, que yo sigo haciendo copla, y usted escriba. Y él escribe Mastranto. Yo creo que el libro más importante que tiene Eduardo es Los Tumbatiranos. Es una historia novelada importantísima, porque es la vida del general Vargas Santos, de Vargas Vila, que Vargas Vila, tú sabes que fue un panfletario, un enemigo de todo eso. Y Vargas Vila estuvo en Tama, y Vargas Vila enseñó como maestro en Arauca, y hubo alumnos de Vargas Vila que contaban la historia, y Eduardo concibió y manejó magníficamente ese trabajo. Lo pasó. Lo pasó y Lo escribió. lo escribió en una novela. Maestro, ¿ustedes vivieron en Venezuela en su juventud o más o menos adolescencia? Vuelvo a repetir lo que decían antes, a nosotros nos ha correteado, si la palabra encaja, la guerra, toda la vida. Claro, es que quería saberlo porque él es el representante, el escritor más importante, más integral colombo-venezolano, ¿cierto, maestro Elías? Nosotros vivimos en Venezuela, nosotros nos corrió la guerra. Nos corrió la guerra porque en esa época que íbamos en el aeropuerto dijeron: vienen los aviones Cabeza Roja botando bombas, y no, nos volvimos, corra al monte, del monte para Rondón y Rondón para Boca. Ahí cambiamos totalmente de la manera de vida, porque de Arauca pasamos para Venezuela, ya duramos un poco de tiempo, pero muchachos que no teníamos como muy claro, o no, nada claro ese fenómeno, pero al volver, ya como más calmado, y pasa la cuestión de Raspinilla, toda aquella, volvemos, ahí es cuando nosotros comenzamos otro momento, otra vida, y Eduardo comienza otra vida, que es cuando ya comienza a estudiar en Pamplona, y aparece en el campo de la literatura. Pero siempre estuvieron unidos todo el tiempo, o él cuando se fue a estudiar, ¿usted estuvo en dónde? Acá en Villavicencio. Eduardo estudiaba en Pamplona, Sí, yo estudié en Málaga, luego Eduardo se va a vivir a Bogotá. sí. En Bogotá ya se hace Eduardo Sí, como como persona, como escritor, y empieza a trabajar En todas sus obras. En todas sus obras y en todos los órdenes, porque Eduardo tiene novelas, Eduardo tiene crónicas, Eduardo tiene poesía, Sí, sobre todo una poesía muy bonita, ¿sí? Y lo que decía Elías, el trato que le da a la poesía, una poesía ya de mucho más estilo, de mucha más forma, porque él trabaja la décima, él trabaja eso del soneto, que no es muy fácil. Yo a mí me parece que eso no es fácil, el soneto. Él escribió una cantidad de cosas de ese estilo, hasta versos alejandrinos, versos ya largos de 14 siglos. Él manejó todo eso lo pudo manejar y lo sabía perfectamente. Entonces, eso le daba pie
para marcar de alguna manera esa diferencia entre lo uno y lo otro, y una literatura y otra literatura. Claro, maestro, entiendo. Veo que tiene un libro, maestro Elías, ¿es del maestro No, Eduardo? este es una obra de Hugo, que se llama La mil y una copla de llano, pero acá guarda unas poesías, unos fragmentos de la obra también de Eduardo Mantilla, Trejos, porque como bien lo decía él, Eduardo es un referente y es alguien que nos convida precisamente a hacer literatura, pero también a prepararnos, porque pues hay cosas que uno las lleva adentro por su empirismo, por su misma geografía, por su misma cosmovisión, pero es necesaria también que uno tenga unos argumentos mayores. Y entre esos De una yo vez quería... quiero interrumpirlo y decirle que a todos los que están conectados, sobre todo a los jóvenes escritores que están conectados, que nos sigan, obviamente que nos sigan y que vean estos escritores que tenemos acá para que puedan seguir sus pasos de forma creativa, innovadora, pero sin perder la esencia. Eso es bien importante. Sin perder la esencia. Vea que Eduardo no solamente incursiona en la narrativa, en la poesía, sino también en la música. Eduardo hizo canciones muy bonitas que se las grabaron en Venezuela, Si no estoy mal, como hizo el Los himno Cuatro Vientos de del Agua Llano, Azul, ¿no? también Los Cuatro Vientos del Llano, interpretada por los mejores cantadores de Venezuela, como el Carrao de Palmarito, el mismo que canta como Florentino, como el Diablo en la leyenda de Florentino y el Diablo, Sí. pero también hizo Aguacerito Menudo y otras más, porque es que su profundidad resalta, por ejemplo, en este breve poema de Eduardo Mantilla, que dice así: Caballo. Yo aprendí muchas cosas del caballo llanero, del caballo transido de horizontes y vientos, del que nunca en el lomo sintió peso distinto al del garrapatero comiendo garrapatas. Mi caballo era férreo, mi caballo era austero, siempre tenía en remojo un relincho puntado que azotaba a las yeguas paleras, y era delicia verlo con ese belfo arriscado tarasquear al ingenuo que pretendía mermarle una yegua al atajo. Esa es la obra de Eduardo. Eduardo es universal, tiene que ver los venezolanos, los argentinos. Escuchaba yo un poema de Eduardo Mantilla declamado por un argentino, exactamente, que se llama La Dádiva, ¿no? Y así, en Cuba, en México. Bueno, Eduardo es universal. Definitivamente es universal, es un referente para todos nosotros. Perfecto. Dice: ahijado, sobre estas canas se han santiguado los tiempos, y estas arrugas conocen muy encendidos secretos. Si te has fijado en mis manos, no quedan más que los huesos, cansadas de tocar vivos, gastadas de enterrar muertos. Tú no puedes comprender por qué tenemos los viejos esta mirada tan larga y un sonreír tan sereno. ¿Sabes? Nuestra vida es larga, pero lee los pensamientos y sonreímos pensando que no ocurre nada nuevo. ¿Te extraña esto que te digo? Ahijado, tú no eres necio, pero he venido observando que me miras con recelo, como si alguna pregunta se revolviera en tu pecho y tuvieras que frenar la parada por el respeto, y eso está muy bien, ahijado. Y viendo que no eres necio, voy a contarte la historia que te carcome por dentro. Se llama La Dádiva. Y ese es del maestro De Eduardo. Eduardo. Del maestro Eduardo. Qué bien, qué bonito. Hugo, cicatriz de una espuela. La cicatriz de una escuela, ¿no? Sí, Ah, llama. sí, sí. Así se llama el que acabas de Sí, decir, cicatriz de sí. una espuela. Maestro Guarataro, además de ser fiel admirador y fans número uno del maestro Eduardo Mantilla, y que dice que usted se ha inspirado en sus obras, ¿tiene algún recuerdo con él? Sí, pues decía que con él no trabajamos propiamente en equipo, sino una vez, como no sea en el segundo gobierno de Alan, con ocasión de un torneo del Joropo, que estábamos haciendo, éramos 16 haciendo la crónica, y ahí pues ya éramos conocidos suficiente con él. Ahí fue
La única vez que con Eduardo compartimos un poco más. De resto, me relacioné a través de sus páginas. De sus páginas. Maestro Elías, ¿usted define al maestro Eduardo como un líder para la literatura llanera? Efectivamente, es un líder comparado con Alberto Arbelo, con tantos otros, y yo diría que Eduardo hizo del llano una metáfora. Una metáfora, claro, bien a seguir. Y como hermano, ¿qué tal era? ¿Tenían muchas aventuras los dos? Pues vivir así como cercanos no mucho, porque Eduardo fue de joven, pues lo que vivimos en la sabana o en el llano, luego los tiempos que vivimos en Arauca como muchachos, ya en Bogotá, pues él vivía en Bogotá, yo viví más que todo en Arauca, viví luego aquí en el Meta, y luego ya en el Michala, pero sí había un gran acercamiento y había como una amistad mucho más que de hermanos, ¿sí? Por la relación que teníamos nosotros, el mismo hecho de estar él escribiendo y yo estar escribiendo, vivíamos comentándonos y diciéndonos muchas cosas con respecto a lo que hacíamos. Claro. Entonces la amistad de nosotros fue muy constante, incluso muy poco antes de morirse me llamó y estuvimos hablando y me dijo no, estaba como con una enfermedad aquí, pero ya estoy mejor. Me siento así como cansado, pero ya estoy mejor. Como a los 4 días me llamaron que Eduardo está en una clínica. Eso fue hace menos de un mes. Hace menos de un mes. Sí, decirle a los que están conectados que el maestro nos dejó hace menos de un mes, exactamente el 24 de julio, él falleció en Bogotá. Y pues por eso queremos hoy pues resaltar toda su obra y su vida, porque siendo el referente de la literatura llanera, era imposible no hablar de él. Y era menos imposible pues no tener 3 personas, y yo sé que habrán muchos más escritores que quieran hablar del maestro Eduardo. Pero yo quiero seguir con el maestro Elías, porque sé que vivió como amigo, como compañero en sus aventuras, en sus cosas. ¿Cómo era el maestro a nivel personal, como amigo? ¿Era divertido? ¿Con esos poemas conquistaba muchas chicas o cómo era? Era muy espontáneo, con una genialidad incomparable, muy leal, pero sobre todo que uno se encontraba con Eduardo Mantilla y transmitía esa energía de poeta, de escritor. Usted, sin conocerlo, usted se acercaba a Eduardo y con saludarlo ya como que él la impregnaba de esa energía. O sea, eso se da seguramente en los grandes escritores artistas, o en los grandes artistas. Sí, era una cosa extraña. Y tenía esa facilidad porque Eduardo inmediatamente se encomendaba en una misión, enseguida pues empezaba a producir. Él o sea, se conectaba inmediatamente. Yo creo que Eduardo, yo diría que Eduardo le rendía, decimos en el llano, avanzaba más escribiendo que hablando. Sí, él no era de mucho discurso. Él era un hombre que cuando se sentaba seguramente estaba haciendo cosas cosas mágicas, sí, cosas extraordinarias para la literatura. Maestro, como familia, ¿en los últimos años él estuvo acá en Villavicencio o en Bogotá? Pues él hace como que cuando vino aquí a Bogotá, a Villavicencio, unos 4 o 5 meses que lo trajo el doctor Gregorio Vaquero. Sí. Le hicieron un homenaje allí en Malocas, en Ranchón del Maporal. Ranchón del Maporal. Okay. Le hicimos una fiesta, una reunión, él estuvo contento, estuvo declamando, estuvo contando parte de la historia de su vida, porque Gregorio pues un gran admirador de Eduardo y nosotros queríamos como integrarnos de alguna manera en una asociación que tenemos acá. Pues Eduardo en Bogotá no era como muy fácil estar corra para arriba y para abajo, pero de todas maneras vino, se le hizo un homenaje y hablamos con él muchísimo y era muy constante en eso de hablar y lo que dice Elías. Eduardo era más de escribir que de cualquier otra cosa. Yo quiero recordar o traer a colación algo que cuando el doctor Belisario Betancur fue presidente de la República, ustedes que Belisario era una persona muy dada a la literatura, a la poesía, él era un poeta, él era muy sensible a todo eso. Y Belisario Betancur estuvo en Arauca. Entonces Eduardo tiene un poema que se llama Pelea de Gallos.
¿Y le llamó la atención al presidente? No, no, como supieron que Belisario iba, la montaron, la dramatizaron. Ah, qué bien. Consiguieron un par de gallos y empezaron. Epa, muchachos, no me jurungues al gallo y no sé qué más. Y Belisario embelesado viendo ese poema, la tal pelea de gallos. Lo metieron al poema. Lo metieron al poema y Belisario le encantaba eso, entonces él se metió en eso. Belisario estuvo ahí y ya tuvo la oportunidad de hablar mucho con Eduardo, que entre otras cosas lo nombró como secretario de gobierno en el Bichada, en Puerto Carreño, y estuvo trabajando allá un tiempo. Yo no trabajó con usted, ya no. Sí, Yo fui su asistente el maestro administrativo. dijo que fue asistente de él allá, administrativo, ¿no? Sí. Entonces, yo trabajaba en el instituto. Entonces, Belisario iba constantemente a la famosa Marandúa, que estaban construyendo la base esa. La base Marandúa, en el Bichada. Belisario era loco con eso de la poesía llanera, le encantaba. Y a él le encantaba ir a oír poesía llanera. Corrido de Guadalupe, todo eso, le encantaban oírlo. Hubo un corrido ahí que no voy a contar lo que pasó a Belisario, pero muy chistosa la cosa. Entonces fueron muy amigos de alguna manera con Eduardo, y Eduardo supo pues llevar esa amistad con el doctor Belisario Betancourt durante todo el tiempo que estuvieron. Excelente. Maestro, para cerrar, algo, yo sé que es su hermano y pues no caben sino palabras de elogio, más cuando es su hermano, pero algo que usted identifica a su hermano con una palabra bien bonita. Genialidad. Genialidad. Sí. Maestro Elías. El maestro de la metáfora. ¿De la metáfora llanera o de la metáfora? Era universal. Universal. Sí, señor. Una palabra que a usted identifique al maestro Elías con algo bien bonito. Como que son tres. Ahí lo dejo, vencido por ese sueño que jamás mueve los párpados. Vencido por ese sueño que jamás mueve los párpados. Muy bien. Gracias a los tres, gracias por acompañarme, gracias por hacer este homenaje al maestro Eduardo Mantilla. Gracias por estar en Llanerituras, un espacio para la literatura llanera. Hoy, desde el Café Despertamos el Mundo, en el Parque Infantil de Villavicencio. Quiero recordar sus horarios, de domingo a domingo, de lunes a miércoles desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los jueves, viernes y sábados van hasta las 10 de la noche. En los días domingos van hasta las 8 de la noche. Recuerden, en el Parque Infantil Despertamos el Mundo, con un café delicioso, un café traído desde el Meta, obviamente desde el municipio del Dorado. Aquí lo sirven caliente, frío, con bastantes combinaciones. Los invitamos a Despertamos el Mundo, a tomarse un café y a leerse un libro. Les recuerdo que a todos los que están conectados, pueden ver este capítulo por Facebook o por YouTube. Y obviamente seguir recordándoles que el Instituto Departamental de Cultura tiene varios programas para que sigamos. La Grisapa es uno de ellos, que es buenísimo. Recuerden, @Galería Macundales, la galería donde todos los artistas llaneros exponen sus obras. Muchas gracias a todos los que están conectados. Recuerden, el miércoles por Facebook y por YouTube, para que nos sigan. Gracias, hasta luego.